La cultura. Solo tenemos 2 casas de la cultura, somos la única zona metropolitana que existe en Sonora, tenemos 2 centros urbanos, todo lo demás es pura zona rural, son más de 70 rancherías, como unos 50 ejidos, 8 comunidades indígenas y pues no hay manera de cómo hacerlo de forma institucional. La sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos en Sonora pues es muy fuerte, los caracteres son pesados, ¿no? Tenemos temperamentos muy difíciles. Las mujeres radiales, está casi al final. No, ahí estaba más arriba, las mujeres radiales. Pues sí, ¿no? Entonces pasa que en la región, pues se desenvuelve la inequidad de género a partir de las mujeres. Entonces somos las mujeres las que minimizamos a otras mujeres y les enseñamos que no valen nada. Ahora sí, pues ahí con las diapositivas, la primera es porque quiero que ubiquen dónde está Empalme en el mapa. Es muy importante para mí que lo sepan porque Sonora es muy general, es el segundo estado más grande de la República. Entonces, si le damos, Mica, ahí se ve el punto, pero vamos a hacer un zoom simulado, no es suficiente. Más para sí. No, más. Ahí medio se ve, el que sigue. Esa es mi zona metropolitana, muchachos. Ahí, esa rayita que se ve en la mitad es el puente que yo cruzo todos los días para ir a trabajar, porque pues tengo que atravesar el mar para llegar a donde trabajo. Sí, está ahí interesante. En la siguiente diapositiva les puse los datos duros, ¿no? Que es más o menos para que se den una idea de cómo está distribuida la población. Si se dan cuenta, pues es como muy raro, ¿no? La distribución en la zona. La principal fuente de empleo es la industria maquiladora, porque vivíamos del ferrocarril, pero se cerró el ferrocarril y entonces entra todo este kit, con eso entran un chorro de problemas sociales que yo creo que la mayoría de ustedes los identifican rápidamente. Y me encuentro con este espacio, ¿no? Yo viví 6 años en la Ciudad de México, en septiembre yo dije me fui, tal cual. No sabía qué hacer y una amiga es propietaria de este lugar, que es una raspafetería muy cookie, y ella tiene un espacio que presta, o sea, no, ni siquiera lo renta, lo presta para talleres artísticos siempre y cuando sean de bajo costo o gratuitos. Empezamos a trabajar un taller de teatro general, pero en él surgieron muchas inquietudes con los trabajos que hacen pues Mella, ¿no? Como decía hace rato Violeta, ¿no? A través de las experiencias de la gente. Resulta que les hago una pregunta a las chicas, ¿cómo fue tu primera menstruación y cómo fue tu primera relación sexual? Y hay que escenificarlo y hay que hacer trabajo y entonces todas se sacan de onda, no saben ni cómo empezar, los varones o atacados de la risa porque sus compañeras ni siquiera eran capaces de ser honestas con esas historias. De allí surge la necesidad de trabajar algo más específico y pasamos a hacer un laboratorio escénico de puras mujeres, obviamente, para tratar estos temas. ¿Por qué? Porque como vivimos en una zona donde el acoso y la hostilidad, desde la educación primaria hasta la educación preparatoria, se da más de mujer a mujer, pues es urgente que las mujeres aprendamos a trabajar juntas. Nos la pasamos toda la vida huyendo de la socialización con otras mujeres en vez de nutrirnos de esas historias. Y precisamente eso es lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. El laboratorio consiste en empatía activa. Nosotros tomamos el modelo de Pax de Toni Serrano, que trabaja teatro de conciencia en España. Ella dice que si siento como el otro, entonces me tengo que exigir una consecuencia de lo que estoy sintiendo. La empatía no me sirve si nomás entendí lo que tú estás pasando. Yo tengo que hacer algo sobre lo que tú estás pasando para que entonces eso sea útil. Y entonces, ya tengo la empatía activa, voy a aplicar el learning by doing, que es, ¿no?, el hacer, aprendo haciendo. ¿Por qué? Porque las bases teóricas del teatro están muy padres cuando estamos haciendo una formación teatral, pero cuando lo estamos aplicando a un contexto social, tenemos que ser conscientes que la mayoría de las personas no saben la mitad de las cosas que nosotros les queremos enseñar. Y si me pongo a darles como un dato muy duro, pues nunca me van a entender.
Trabajamos con el empoderamiento porque al ser una red de solo mujeres, nuestra principal preocupación es que las chicas desarrollen autoestima, que las chicas se sientan capaces de hacer los ejercicios, que se sientan capaces de llevarlos a un público y que sobre todo se sientan voceras de esto. Y con ello desarrollamos pues sororidad, que es una palabra que ninguna de las asistentes al taller conocía, pero ahora pues ya lo sienten como que lo tienen que hacer para siempre, ¿no? Porque sí lo deben hacer para siempre, ustedes también. El método de trabajo que usamos, pues ahí les enlisté las herramientas que usamos. Autoevaluaciones de un cuaderno de la maestra Lagarde que nos han servido muchísimo para saber qué nos falta conocer y en qué somos más fuertes. Lecturas de artículos científicos, diccionarios, revistas, periódicos, todo lo que cae en nuestras manos porque identificamos en ellas conceptos machistas, conceptos feministas, pleitos de las casas, violencia doméstica, normalización de la violencia, etc. Encuestas de las plataformas institucionales, y ahí es algo que me gustaría detallar mucho, yo creo que Angélica, que es de Sonora, también lo sabe, el índice donde baja la violencia en Sonora, por así decirlo, la violencia de género, no es real, porque no baja la violencia, lo que pasa es que sube la normalización, y entonces todas las mujeres encuestadas creen que no viven violencia, pero en realidad están de la fregada, o sea, y lo sabemos porque nos preocupó ver esos índices y decir, no, es que yo no veo nada de estos resultados. Salimos a la calle, las chicas se pusieron a platicar con la gente, no se pusieron a hacer preguntas, y entre las pláticas me traían, tengo este resultado, a esta mujer la violentan en su casa, a esta mujer la violenta su mamá, a esta mujer la violenta su hermana, y de repente ellas ni siquiera eran conscientes de que todo eso significa violencia doméstica también. Ejercicios de teatro muy básicos, de programación neurolingüística, porque tenemos una psicóloga y una life coach que trabaja con nosotros de la mano. Ella formaba parte del taller, ahora solo está como asesora. Categorizamos toda la información que nos cae y entonces formamos libretos. Lo hacemos en cuadros breves que no pasen de 3 o 4 minutos para que sea fácil armar un rompecabezas cuando lo necesitemos, depende a la temática que estemos viendo en el día. Estos son como los principales obstáculos en nuestra región. Yo sé que les va a parecer impactante, pero pues la ignorancia de los procesos biológicos de la mujer en las mujeres en mi región es una cosa magnánima, así. Como que tengo chicas que ni siquiera sabían a qué edad llega la menopausia, o sea, porque pues como yo tengo 26 años, ¿por qué me va a preocupar eso, no? La educación en el hogar, porque como les decía, Sonora es un estado donde tremendamente la mamá y la abuela llevan la batuta y te dicen y haces, y son a las que les tienes miedo, esa es la realidad. Y entonces, como son mujeres y te están enseñando que tú como mujer, pues siempre tienes que estar un paso abajo, y tú vas a la cocina y tú le sirves a tu papá y tú le llevas la ropa, es lo que aprendes, y entonces se vuelve un círculo en donde somos nosotras mismas las que estamos pisoteando la equidad de género. Y la falta de espacios confiables, porque les decía, solo hay 2 casas de la cultura, una no tiene ningún programa artístico, literal, del pueblo donde yo vivo, por eso yo cruzo el charco para ir a trabajar a Guaymas, y la de Guaymas está saturada, porque es mucha la población que tienen que abarcar y se enfocan en niños y jóvenes, no hay espacios para jóvenes adultas y pues menos para adultas más grandes. Los temas a desarrollar que nosotros trabajamos específicamente con los cuadros y los ejercicios son estos 4. El origen de la educación, que siempre lo marcamos como la educación en el hogar, ¿no? De ahí parte todo, siempre todo lo que nosotros traemos como adultos, pues en algún lado lo pepenamos de la casa, ¿no? El reconocimiento del cuerpo, porque es importante que yo como mujer primero conozca enteramente mi cuerpo para saber qué me pasa y por qué me pasa. La percepción de la violencia, porque como les decía, ¿no? La normalización de la violencia llega a una magnitud tan grande en la región que es impactante ver a estas mujeres que te alegan que no son víctimas de violencia, pero que ni siquiera se sienten capaces de portar, de mostrar su rostro porque pues son feas. Y la autoestima y la identidad, ¿por qué? Porque ya que trabajamos todo lo anterior, entonces yo me puedo concentrar en decirle a esa chica que está ahí sentada, a la que su mamá siempre le dice que no sirve más que para lavar los trastes, que sí puede, que sí tiene con qué y que lo único que la detiene es su propia cabeza. Tenemos un reglamento, me lo paso así rapidísimo, es más o menos lo que se tiene que cumplir para que las morras se respeten entre ellas, y es real, ¿no? El castigo, si ellas no cumplen con eso, se salen de la sesión en la que estamos
y en la siguiente sesión no pueden participar, tienen que estar solamente de oyentes, porque hay que meter ese tipo de disciplina para que exista el respeto. Esta frase me gusta mucho, es de la maestra Lagarde, que dice que una mujer no es libre hasta que asume sus creencias limitantes y se decide erradicarlas. Y para ello tenemos que ser muy honestas y sobre todo acercarnos a un grupo que no nos juzgue, que nos trate con honestidad, con sensibilidad y que nos permita darnos cuenta por nosotras mismas que estamos regándola. Ellas saben, quise ponerles estas fotos, y es Stephanie, ellas ya están listas para ser instructoras. Porque parte de los objetivos que tenemos para la comunidad es sacar el laboratorio de Casa Radial y poder llevarlo a colonias o poder llevarlo a las comunidades rurales que no pueden acceder a las zonas urbanas y trabajarlo desde esa manera. Ellas se han estado preparando junto conmigo desde noviembre. Sé que tienen mucho miedo de liderar porque es una carga muy pesada, pero yo creo que ya están preparadas para hacerlo. Y sobre todo, pues que cualquier mujer que desee aprender sobre estos temas sienta la confianza de que puede hacerlo libremente a su ritmo, porque no tienen que aprender todas al mismo tiempo, pero que es un espacio donde van a estar seguras. Esta también es una frase de la maestra Lagarde que nos gusta porque dice, tenemos derecho a evolucionar, a cambiar de ideas o a conservarlas. Porque cuando tú entras a un grupo donde estamos tratando temas de equidad, temas de empoderamiento, pues a veces te sientes agredida y te sientes discriminada y te sientes juzgada. Por eso para nosotras es muy importante trabajar desde esta dinámica y pues ya, nada más, que sí es difícil, que sí se puede y que pues hay que trabajar la empatía activa todo el tiempo y como comentaban el día de ayer, sin escucha activa en cuestión de teatro pedagógico pues no podemos llegar muy lejos sin ello y pues gracias a todos, ¿no? Perdóname, Fer, que me hice bolas con el...